Bien, amados, muchas bendiciones. Damos gracias a Dios por su gran amor, su gran misericordia que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Eso debe tenernos a nosotros llenos de gozo, llenos de alegría por todo lo que Dios hace en nuestra vida, porque todo lo que Dios hace es maravilloso, todas las cosas. Dice su palabra que nos ayudan a bien, ¿cierto? A aquellos que fueron llamados conforme al propósito de Él, ¿cierto? Y Él nos va formando, y aunque hay situaciones difíciles, pero todas esas cosas, amado, nos están llevando por el camino de la santificación progresiva hasta presentarnos justos, santos delante de Él, a la altura, a la medida del varón perfecto, como dice su palabra. Así que siempre debe haber gozo en nuestra vida por lo que Dios está haciendo. Amén. Así que vengo compartiendo con ustedes la carta a los Colosenses. Vamos en el tercer mensaje ya de esta serie de mensajes de la carta. La carta es muy corta, pero sí tiene algo muy importante que decirnos. Cada vez que he compartido una de las cartas de Pablo, hay un enriquecimiento enorme en todo lo que él dice y todas las cosas que podemos aprender acerca de Dios por el apóstol Pablo. Es cierto que él las escribe en las diferentes cartas y nos llenan a nosotros en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría de Dios. Y esta carta a los Colosenses, si hay algo que predomina en esta carta, es que Dios nos presenta a Cristo en su supremacía y todo lo que ello conlleva y cómo Él gobierna para que así los colosenses no sean desviados y no sean apartados por filosofías, por pensamientos, por tradiciones, por el judaísmo y toda la cultura griega que se daba en ese tiempo. Entonces Pablo hace una exégesis acerca de cómo le muestra, ¿cierto?, a los colosenses a Cristo por sobre todas las cosas. Una de las palabras claves que usa Pablo en la carta a los colosenses es todo. Cristo está por sobre todo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Bien, amados, vamos a ir a la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 24 hasta el 29. Estaremos compartiendo estos versículos. Son 6 versículos que vamos a compartir hoy día, pero tienen una riqueza enorme y vamos a tratar de resumirlo a lo más que podamos para hacerlo dentro del plazo que nos corresponde y poder verlo y que pueda ser claro, ¿cierto?, a nuestra mente y para que podamos entenderlo de mejor forma. Dice la palabra de Dios, el verso 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar por un momento. Padre eterno, gracias. Gracias, eterno Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra toque nuestros corazones, toca nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Señor, a través de tu palabra, Padre Celestial, tocando cada corazón. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender y a entender, Señor, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta noche yo te ruego que me uses como un canal de bendición para cada uno de ellos, Señor, los que están conectados, los que oirán tu palabra, Señor, a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, obrando poderosamente en cada uno de ellos. Señor, que tu palabra no vuelva vacía como lo establece Isaías, Señor, sino que produzca y haga el efecto por la cual tú la envías, eterno Dios. Señor, saca toda palabra ociosa de mi vida, toda palabra de humana sabiduría, todo pensamiento falso, Señor, que esté en mí, que no corresponda a las sanas escrituras, Señor. Apártalo, Señor, de mi boca, y que sea tu palabra la que pueda correr, Señor, en esta noche, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo salvación, Padre eterno, sobre cada persona que escucha tu palabra. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Seas tú exaltado, Señor, en medio nuestro, en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hay algo, hermano, yo estuve compartiendo el mensaje anterior que compartí con ustedes y estuve compartiendo acerca de la supremacía de Cristo, como Pablo presenta a Cristo, lo presenta por sobre todas las cosas. Diciéndole que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y hablábamos y veíamos, ¿cierto?, que a Dios nadie lo ha visto jamás. La Escritura así lo declara, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie podía ver a Dios. Cuando Isaías ve, ¿cierto?, la gloria de Dios, dice: ay de mí que soy hombre muerto, por la santidad que él representaba, a pesar de que él no vio su rostro, ¿cierto? Sin embargo, él se declaró un hombre muerto por estar ahí ante la presencia de Dios. Entonces Dios nadie lo ha visto jamás, dice las Escrituras. Entonces, sin embargo, Pablo le dice a los colosenses, ¿cierto? Le dice que Él es la imagen del Dios invisible, aquel Dios que era invisible, que nadie podía ver. Ahora Cristo, Él es la imagen. A través de Cristo conocemos al Padre. A través de Cristo podemos ver cómo es el Padre. Cuando Felipe se acerca a Jesús y le dice: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y aún no me conoces. Porque el que me ve a mí, ve al Padre. Él es la imagen visible. Lo que estaba oculto, ¿cierto?, para los hombres,
Dios la representa en Cristo, en su Hijo unigénito, el primogénito de todos, y entrega a Pablo esta supremacía de Cristo y lo presenta como el mayor de todas las cosas, primogénito entre todos, el que creó todas las cosas, el que formó todas las cosas, ¿cierto? Lo hizo Él. Dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sigue Pablo dando a conocer, ¿cierto?, cómo Cristo está por sobre todas las cosas. Y aquí a nosotros, amados, esto nos debe traer sobre nuestra vida una seguridad enorme de poder conocer, de poder saber de que aquel Dios a quien nosotros servimos, aquel Dios a quien nosotros amamos, ¿cierto? Él está por sobre todas las cosas y que todas las cosas fueron creadas por Él y fueron hechas para Él todas las cosas. Por lo tanto, nosotros, amados, le pertenecemos a Él. No somos nosotros seres individuales, sino que somos en Él, fuimos comprados por Él, fuimos reconciliados con Él, ¿cierto? A través de Jesucristo, a través de Cristo alcanzamos todas estas bendiciones y Pablo da a conocer toda esta supremacía de Cristo, ¿cierto? Que está por sobre todas las cosas, porque debemos entender de que la iglesia de Colosense estaba siendo bombardeada, si se puede decir, por el judaísmo, estaba siendo bombardeada por tradiciones, por la filosofía griega, entonces, y se levantaban pensamientos, y no es que, amados, estaban desechando a Cristo, sino que le estaban agregando a Cristo todas estas cosas, y eso ya es peligroso cuando nosotros le agregamos a Cristo algo más. Cristo no necesita de nada que sea agregado sobre Él, porque Cristo es suficiente. Él es por sobre todas las cosas y por sobre Él no hay nada y no existe nada, amado. Todas las cosas las fueron creadas por Él y están hechas para Él. Entonces ya no podemos, ¿cierto?, agregarle algo más. Los colosenses, ¿cierto?, decían de que a Cristo más había que seguir ciertas tradiciones del judaísmo para poder agradar a Dios. Y no, Pablo quiere decirle, no, esto no es así. Esto es Cristo, está por sobre todas las cosas. Cristo está por sobre todos, por lo tanto, no necesitamos otra cosa, sino que lo que nosotros necesitamos es Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos, es tener a Cristo en nuestra vida por sobre todas las cosas. Todo lo demás va a caer, ¿cierto?, por su propio peso si nosotros nos centramos en Cristo, si somos cristocéntricos, si entendemos, ¿cierto?, cada uno de sus atributos, cada una de sus perfecciones, cada una de sus cualidades, de sus características, del carácter de Dios, de cómo Dios es, y Dios se da a conocer a través de Jesucristo. Él es la imagen visible de este Dios invisible. Él es la imagen visible y nos muestra a Dios, a Cristo, como el Dios supremo, ¿cierto?, como el ser divino, como el ser que pertenece, el Hijo, el primogénito del Padre. Entonces, cuando Pablo da a conocer
todas estas cosas, ¿cierto? Y habla acerca también de que en Él fuimos reconciliados con Dios. Habla que también Dios nos reconcilió con el Padre. Nosotros estábamos, como lo dice en la carta de Efesios, estábamos muertos en delito y pecado, pero a través de este Cristo que es todopoderoso, que en Él fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, en Él mismo vino para reconciliarnos con el Padre, para quitar esto que había entre nosotros, ¿cierto? Más adelante habla que había un acta de los decretos que nos era contraria y dice que Él la clavó en la cruz, ¿cierto? Tomó esa acta que nos era contraria, aquella acta que nos acusaba, aquella que nos decía que estábamos, que éramos pecadores, que no tenemos derecho a salvación. Sin embargo, Cristo toma toda esa acta que nos era contraria, de la cual decía que fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto éramos pecadores. ¿Cierto? Todo el pecado estaba y la ira de Dios estaba encendida sobre nuestras vidas. Sin embargo, Él toma el acta de estos decretos, ¿cierto? Y la clava en la cruz y triunfa sobre todos los principados y potestades, ¿cierto? Y los exhibe públicamente ahí a través de la cruz. Lo dice más adelante Pablo en esta misma carta. Entonces, amados míos, luego que hace esta declaración de toda la supremacía, de todo lo que Dios es, dice en el verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por nosotros. Y esto, amado, yo creo y estoy seguro que cuando tú entiendes la supremacía de Cristo, cuando tú entiendes de que Dios está por sobre todas las cosas, cuando entiendes que fuimos creados por Dios y fuimos hechos para Él y que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre y nos da esta hermosa salvación, ¿qué nos queda a nosotros, amado, sino que llenarnos de gozo, llenarnos de alegría, a pesar de los padecimientos, a pesar de los sufrimientos? Pablo estaba en la cárcel. Tal vez para nosotros no es un motivo de alegría, no es un motivo de gozo para nosotros. Sin embargo, Pablo entendía a lo que Dios lo había llamado. Pablo comprendía todo aquello, amado. Si se recuerdan que venimos estudiando, ¿cierto?, los días domingos el libro de los Hechos, cuando Pablo es llamado, ¿cierto?, y manda a Ananías que fuera a orar, le dice, pero Señor, este hombre, mira todo lo que le ha hecho a la iglesia. Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es en mis manos. Y Dios le iba a mostrar cuánto tenía que padecer por la causa de Cristo. Y no es, amado, de que Dios estuviese tomando venganza, sino que venía Dios marcando, ¿cierto?, a Pablo con el ministerio que iba a entregar en sus manos, porque dijo que lo iba a llevar delante de los reyes, delante de los gobernadores, para que predicara el evangelio. Entonces Pablo está padeciendo este encarcelamiento, pero él entendía, ¿cierto?, y comprendía todo lo que él estaba viviendo y dijo, ahora me gozo en lo que padezco. Ahora me gozo en lo que padezco. No sé, amado, para nosotros este gozo en el padecimiento puede ser contradictorio, puede ser difícil, amado, pero sin embargo Dios nos manda a estar gozosos en medio de las tribulaciones. Estar completamente, ¿cierto?, andar con gozo, ¿cierto?,
todo el camino, como hay una alabanza, ando con gozo todo el camino, cuando hay pruebas y cuando hay paz. Cristo promete nunca faltarme. Entonces, Pablo dice, ahora me gozo. Y este ahora, amado, habla de un tiempo presente continuo que nosotros debemos vivir, porque ahora nosotros también debemos estar gozosos. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea lo que tú estás pasando, pero hoy, amado, Dios te dice que ahora también llénate de gozo por todo lo que es Cristo en nosotros, por todo lo que es Cristo, porque viene algo glorioso, amado, que vamos a ir viendo, ¿cierto? Más adelante, acerca de lo que es, lo que produce esto, lo que produce, amado, en cuanto al conocimiento, cuando vemos, amado, y vemos la primera oración, cuando Pablo ora por la iglesia de Colosenses, ¿cierto? Por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto, amado, todo esto trae a nuestras vidas el poder conocer todo lo que es Cristo, de verlo, amado, como Pablo lo presenta a Cristo por sobre todo y en todo. No necesitamos nada más. No hay nada fuera de Él. En Él estamos completos. En Él lo tenemos todo. No requerimos de ninguna otra cosa, amado. No necesitamos agregarle filosofía, ni tradiciones, ni pensamientos, sino Cristo. Y eso debe formar en nosotros el ser cristocéntrico en toda nuestra manera de vivir. Todo esto, amado, trae a nosotros un conocimiento en cuanto al poder, el conocimiento acerca de la voluntad de Dios, de conocer a Dios, lo que Él dice, lo que Él hace, ¿cierto? Y qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y a veces, amado, podemos malinterpretar este texto creyendo de que, que pueden decir, amado, muchos, de que el sacrificio de Cristo probablemente no fue completo por esta declaración que Pablo hace. Porque dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y sabemos, amado, que el sacrificio de Cristo fue perfecto. No hay nada que falte al sacrificio de Cristo en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación. Pero lo que Pablo aquí quiere decir, que está hablando de los padecimientos que somos llamados nosotros como hijos de Dios, que debemos padecer, que debemos sufrir. A eso se está refiriendo Pablo, a lo que él está padeciendo. Todo esos sufrimientos que está padeciendo por la causa de Cristo. Porque Dios no solamente nos concedió el creer en Él, sino que también el que padezcamos por Él.
Y es por eso, amado, que cuando tú abres la escritura, cuando tú conoces la historia de la iglesia primitiva, vemos, amado, a hijos de Dios que pasaron por sufrimientos extremos, sufrimientos enormes, que dieron su vida, que fueron descuartizados, que fueron arrojados a las fieras, ¿cierto? Que fueron aserrados, que fueron decapitados y tantas cosas, cómo murieron, cómo mataban a las mujeres, cómo los niños fueron muertos. Cuando nos metemos en la historia de la iglesia, de los que se entregaron a Cristo en el primer siglo, vemos tanta atrocidad como ellos padecieron por la causa de Cristo. Y nosotros, amado, Dios nos manda a gozarnos en esto también y a padecer por Él. Por lo tanto, no te aflijas y es difícil, probablemente para cada uno de nosotros. Vivimos en una sociedad de que hoy en día nosotros prácticamente no padecemos por la causa de Cristo. No sufrimos por la causa de Cristo, sufrimos, amado, sufrimos cuando nos enfermamos, sufrimos cuando, no sé, pasamos diferentes problemas en cuanto de carácter monetario, en cuanto a la economía, en cuanto a las finanzas. Pero no padecemos por la causa de Cristo. ¿Cuál es el padecimiento que tenemos por Cristo? ¿Cuándo es, amado? Porque hoy en día, de la forma en que vivimos, de todas las cosas que están en este tiempo, ¿cuál es el padecimiento que tenemos nosotros por Cristo? ¿Cuál es? No hay un padecimiento por la causa de Cristo. No, es desconocido para nosotros. Es desconocido, amado. ¿Por qué? Porque no estamos padeciendo, no estamos sufriendo por predicar la palabra, no estamos sufriendo por ir a la iglesia, no estamos padeciendo, ¿cierto? No estamos yendo no lo hacemos, amado, de forma tan natural. Y es tan light, es tan liviano que muchas veces ni siquiera vamos a la iglesia, ni siquiera nos conectamos ni a la culto, a los estudios que tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos padeciendo, no existe esa palabra en nuestra mente, ¿cierto? En nuestro diario vivir no está el padecer. No hay algo que nos cueste, no es difícil, amado, y no estamos tampoco poniendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, tenemos un evangelio tan liviano en estos tiempos por todas las cosas que se dan. Tienes diferentes medios de locomoción para llegar a la iglesia, pero aún así no vamos. Tenemos camas confortables para dormir y nos quedamos ahí y no asistimos, no nos cuesta. Entonces, hay un padecimiento de Pablo en el cual él se goza por la iglesia. Y cuando tú ves el contexto de la carta, vemos que Pablo está padeciendo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo padecía por la iglesia de Colosas. Él estaba padeciendo. ¿Por qué? Porque llevaba el ministerio que Cristo, que Dios había puesto en sus manos, ¿cierto?, para llevarlo a las diferentes partes. Sin embargo, la iglesia de Colosenses ni siquiera era una iglesia que había sido fundada por él. La Biblia tampoco habla de que Pablo había estado ahí en esa iglesia. O sea, había personas que ni siquiera él conocía.
Y lo declara cuando tú te vas al capítulo 2 de la misma carta, dice, porque quiero, en el verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Y también dentro de eso estamos nosotros. Y Pablo luchaba, ¿por qué? Porque él llevaba el evangelio. Y tenía que padecer. Entonces, amado, para nosotros esto, debiésemos estar, por una parte, gozoso cuando padezcamos algo por la causa de Dios, pero a la vez debiera de preocuparnos en cuanto a nuestro servicio a Dios, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque Dios no solamente nos llamó para que nos congreguemos cuando quisiéramos, no. Si quieres puedes ir congregarte, si quieres puedes predicar, si quieres puedes ayunar, si quieres estudiar la palabra, no. Si eres un hijo de Dios, tenemos que estar centrados en Cristo. Este último tiempo, amado, yo he estado reflexionando acerca de lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia. Y nos está llamando, amado, al arrepentimiento, que lo hace todos los días, domingo, cuando nos congregamos y nos unimos a través del Zoom en oración. Y sabes que dentro de todo eso Dios está haciendo algo glorioso, aunque aún no vemos nada. Pero este domingo que pasó se desató algo tremendo y creo que va a haber fruto de todo eso en nuestra iglesia. Porque el arrepentimiento parte por la iglesia y de la iglesia va a expandirse todo aquello. Y esa es mi convicción, eso yo lo creo, amado, que cuando nosotros nos mantenemos en una relación con Dios, cuando nosotros nos estamos a cuenta y en paz con nuestro Creador, con nuestro Dios, Dios va a hacer todo lo demás y todo esto demás se va a expandir. Los grandes avivamientos que han ocurrido en la historia a partido por pequeños hombres, 1, 2, 3 que se volcaron en oración, que se metieron en una búsqueda con Dios, el avivamiento que se produjo en la calle Azusa, ¿cierto? 2, 3 hermanos que se pusieron a orar, que se pusieron a buscar de Dios, y luego toda una nación volcada a Dios, así también en los Estados Unidos. Todo, amado, parte por pequeños grupos, por pocas personas que les nace esa hambre por Dios, el volverse a Dios, el arrepentirse a Dios. Cuando se forma el gran despertar en Inglaterra a través de un mensaje que predica Jonathan Edwards acerca de un Dios airado, ¿cierto?, contra los pecadores, y cuando él predica esta palabra, dice que según los comentarios de ese tiempo, decían que la gente se aferraba a las bancas gritando y pegando alaridos, dicen, porque se veían siendo tragados por el infierno, porque vino un convencimiento de pecado sobre ellos a través de la palabra de Dios.
Y si nosotros, amados, continuamos en una búsqueda de Dios y en predicar la palabra verdadera como Dios lo estableció, reconociendo cada uno de sus atributos, entendiendo de que Dios es santo y que sin santidad nadie verá a Dios, ¿cierto? Y tomando toda estas actitudes, todas estas perfecciones, ¿cierto? Cada uno de sus atributos y poderlos tomar y hacerlos nuestros, seremos transformados. Nuestros hogares serán transformados, nuestras familias, amado, la comunidad, y así seremos transformados. ¿Por qué, amado? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un ministerio en nuestras manos. No es solamente que Pablo tenía que predicar, no es solamente que Pablo tenía que hacer eso, sino que debemos entender que todas estas cosas también Dios las puso en nosotros. Y dice el verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hay un ministerio que fue dado a Pablo para que llevara la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios no era solamente palabra, sino que era una palabra que iba, dice acá que es para que anuncie cumplidamente, que la palabra se iba cumpliendo en el momento en que la iba predicando. Iban siendo transformadas, vidas transformadas, y así pueblos transformados. Se levantaban iglesias, se levantaban discípulos, se levantaban ancianos, ¿cierto? Cada vez donde iba Pablo, todo eso se iba produciendo porque Cristo, porque Dios y el Espíritu Santo, ¿cierto? Estaban en él y estaban con él. Y aquí es donde se desata lo glorioso, dice el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Y cuál es ese misterio? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Wow. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Había un misterio, amado, y este misterio que estaba oculto desde los tiempos de todas las edades, estaba oculto, porque aun cuando Cristo viene, el pueblo de Israel no le reconocen. El pueblo de Israel no supo quién era Cristo. No, por eso no creyeron en él. Por Jesús les fue revelado, pero sin embargo, este misterio nos fue revelado a través de los apóstoles y nos fue revelado a nosotros, así como Pablo le dice a los colosenses que este misterio les fue revelado a ellos a fin de dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando analizábamos el libro de los Hechos y veíamos, amado, acerca de la esperanza que el pueblo de Israel tenía durante cientos de años, que venía siendo profetizado, ¿cierto? Desde un comienzo acerca del Mesías, que venía del Mesías prometido, de la restauración del pueblo de Israel y todo lo que venía diciéndose acerca de él. Esa esperanza la vieron tronchada cuando Pablo los confronta con el pecado y les dice acerca de que al Mesías, que por
tiempo habían esperado, de los cuales los profetas habían hablado acerca de él, ellos lo habían, vosotros los mataste y le crucificaste. La esperanza que el pueblo de Israel tenía, ellos la mataron. Sin embargo, ahora Pablo le dice a los de Colosenses que hay un misterio que estaba escondido, porque ahora ya el Mesías no pertenecía solamente al pueblo de Israel, sino que ahora eran los gentiles. Pero algo más glorioso es aún, amado, porque no solamente que iban a tener a Cristo, sino que ahora Cristo iba a estar en nuestras vidas. ¡Wow! Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! Esto nos debe llenar de una alegría y a la vez, amado, se forman sentimientos que podemos, porque por una parte nos podemos alegrar y llenarnos de gozo de lo que es Cristo en nosotros, una esperanza de gloria. Una esperanza de gloria, amado. Ya no padecemos, ya no sufrimos sin esperanza, ya no sufrimos, amado, por sufrir. Ahora padecemos, pero hay una esperanza gloriosa en nosotros y es Cristo. Y es Cristo, que somos partícipe de sus padecimientos, amado, y que Dios está en nosotros a través de Jesucristo. Y eso es maravilloso, pero a la vez, amado, también debemos entender y comprender de que esto trae una responsabilidad sobre nuestra vida, porque no es Cristo en nosotros y me quedo, wow, qué alegría, qué gozo, qué felicidad, y te quedas en la casa. No, porque esa esperanza tienes que llevarla a otros. Esa esperanza tienes que llevarla a otro, mostrarlas a otro. Tienes que llevar a Cristo a todo lugar, porque este mundo necesita de Cristo y Cristo está en ti, Cristo está en nosotros y hay una esperanza gloriosa en nuestra vida para que la manifestemos y la llevemos a este mundo. Por eso yo le puse, amado, al título del mensaje: la riqueza del misterio de Cristo. Las riquezas del misterio de Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios, amado, nos entrega a su Hijo para reconciliarnos, para que redimiese el pecado que estaba en nosotros y nos presenta delante del Padre, nos presenta santos y justos delante de Dios. Y Pablo también nos dice que esta esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa esperanza, amado, esa esperanza de gloria, esa esperanza de gloria que está en nosotros, que es Cristo, es la que nosotros debemos anunciar, es la que nosotros debemos predicar, es la que nosotros debemos enseñar. ¿Cómo enseñamos? Amonestando, aunque a veces nos
cae bien la amonestación, aunque a veces no nos gusta que nos reten, a veces no nos gusta que nos confronten, pero sin embargo, amado, eso nos hace bien cuando nos advierten, y para eso Dios nos llama, para eso nosotros, cada uno de nosotros como padres, como madre, ¿cierto? Amonestamos a nuestros hijos diciéndole, no, eso no es correcto, eso lo que estás haciendo no está bien, no sigas ese camino porque ese camino te lleva a la perdición, y los amonestas, les llama la atención, amado, tenemos que hacer eso en nuestros hijos, pero también debemos hacerlos con aquellos que no entienden, con aquellos que no se dan cuenta, con aquellos que aún no comprenden. Por eso que hoy en día nosotros tenemos esta oración por el evangelismo, rogando a Dios para que sean tocados los corazones, para que cuando prediquemos la palabra de Dios muchas personas sean tocadas. La transformación y la obra es de Dios, pero nosotros, amado, nos iremos a ese lugar a predicar la palabra de Dios que Él ha establecido, enseñando, ¿cierto? Para que todos ellos vuelvan a Dios, vuelvan su corazón a Dios, para que sean transformados, para que sean cambiados. Eso debe llenarnos de pasión cada uno de nosotros ahora, amado, ahora en este tiempo, así como Pablo decía, ahora me gozo en los padecimientos. Tendremos que separar tiempo, vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacer eso, separar tiempo para estar en oración, a pesar que ya comenzamos como iglesia a orar, pero también en nuestros hogares, cada uno de nosotros oremos por esa comuna, oremos por esa localidad, por esa población, por ese lugar donde Dios nos dio el templo, para que muchos lleguen a ese lugar, amado, para que muchos se vuelvan a Dios, para que muchos corazones sean tocados por la palabra de Dios. Ese es nuestro deber. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La esperanza de gloria que está en nosotros es Cristo. Esa es la esperanza de gloria. Qué glorioso es, amado, todo esto de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Entender que este Dios, a este Cristo que es la cara visible de Dios, en el cual todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, y que toda la creación está sujeta por Él, amado. Ni una hoja de un árbol cae, ni un cabello de tu cabeza cae si Él no lo permite. Todo está en Él. Y Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos todo esto, cuando comprendemos esto glorioso que está en nosotros, el apóstol Pablo dice que porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, amado. Porque somos nosotros el recipiente que llevamos esta esperanza de gloria a aquellos que necesitan. Tú eres el recipiente y no puedes quedarte escondido, no puedes quedarte en casa, no puedes enojarte y no ir. Porque en ti está esa esperanza de gloria para aquel que está
camino al infierno. Dios nos llama, Dios nos está llamando, amado, para que nos volvamos a Dios con todo. El arrepentimiento es volverse a Dios con todo. Y cuando nos volvemos a Dios con todo, esto es parte del volverse. Esto es parte, porque no es solamente cuando Pablo, ¿cierto? Dios se le aparece, ¿cierto? Camino a Damasco. Y luego Pablo recibe todo este ministerio en él. Él comienza a predicar. Comienza los primeros días orando. Y luego comienza a hablar acerca de Cristo y comienza a enseñar, y así sucesivamente. Es una vida de acción en el cuerpo de Cristo. No es que nosotros, porque la realidad es, amado, que hoy en día nosotros decimos, pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero somos miembros del cuerpo de Cristo y lo sabemos, pero dentro de eso que somos miembros, ¿cuánto estás haciendo por el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que estás haciendo por el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás padeciendo por los demás? ¿Estás orando por aquellos que no conocen? ¿Por aquellos que han de ser salvos? ¿Te estás sacrificando por alcanzarlos? Que Dios, amado, nos llene de su gracia. Que Dios ponga en nosotros la sabiduría, la inteligencia espiritual para volcarnos a Dios en todo. No solamente en congregarnos. Somos parte de esta iglesia, ahí en esa comunidad. Pero somos una iglesia que debemos estar en acción. Nuestro eslogan es palabra, fe y conquista. La conquista, amado, tenemos la palabra, tenemos fe. Y la conquista va, amado, donde tenemos que ir en una lucha contra las huestes, contra los principados, contra toda atadura que haya en ese lugar. Y tenemos que ir con la palabra de Dios, porque es parte nuestra, es lo que Dios puso en nosotros, una esperanza de gloria. ¿Quién es Cristo? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vemos un mundo sin esperanza, pero Dios nos lleva a ese lugar trayendo esperanza. Aleluya. Y eso debe estar en nosotros. Así como Pablo se gozaba por estar en la cárcel, preso, padeciendo por los colosenses, nosotros de igual forma gocémonos y vayamos a predicar la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Cierra tus ojos, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y en tus manos estamos. Perdona nuestra negligencia. Perdona nuestro poco compromiso, Señor. Perdona porque somos desleales, porque fallamos, porque caemos, porque omitimos, dejamos de hacer cosas. Señor, enciéndenos en pasión, enciende nuestras vidas. Nos miramos y somos pocos. Pero yo te ruego que los pocos estemos encendidos
y estemos unidos, Señor, para predicar tu palabra, para hacer luz, para hacer la sal que tú nos mandas, Señor, a hacer. Padre eterno, que podamos llevar este tesoro que tú has puesto en estas vasijas de barro, Señor, a ese lugar. Llevar esperanza de gloria, que eres tú, Señor. Que sabemos y vemos, Padre Celestial, la carencia que hay en ese lugar. Vemos como jóvenes, aún como niños, metidos en la droga, envueltos, cautivos por la droga. Y nosotros nos arrancamos y damos vuelta a la espalda, Señor. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros. Danos valor. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a ser valerosos, Padre eterno. A no tener miedo, sino ser valientes. Ayúdanos, Padre eterno. Yo te ruego que tu palabra more en nuestros corazones y ayúdanos a ponerla por obra. Gracias, Jesús. Te damos, Padre celestial. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.